En junio, es decir, los primeros días de este mes, se cumple un año desde que estalló el caso La Polar. Un caso que afectó tanto a los inversionistas institucionales, es decir, a las AFP, a los consumidores. Hay requerimientos, sus ejecutivos se fueron presos. Y para hablar de qué ha pasado durante este año y qué se viene para adelante, estamos con quien destapó este caso, el abogado Andrés Sepúlveda. Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Andrés, a ver, hace un año fue el destape. Sí. Y ustedes en el estudio tuvieron el valor en el fondo de haber dado cuenta de que había accionistas que estaban con problemas y que se estaban haciendo estas repactaciones. Brevemente, ¿cómo podría ser un análisis de este año desde que estalló este caso? A ver, este año ha sido bastante intenso. El caso tiene muchas aristas. Hay algunas que se están empezando a cerrar, como la de carácter administrativa que abrió la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio de que hayan recursos pendientes que los van a conocer los tribunales de justicia. Pero eso se está cerrando. Hay una arista penal que está recién comenzando, que hay formalizaciones, probablemente se venga a futuro un juicio oral en lo penal, en lo cual vamos a tener que hacernos, vamos a participar. Hay una arista civil que podría eventualmente terminar en un corto tiempo, que es la arista de la defensa de los derechos del consumidor y que tiene que ver con la demanda que presentó CERNAC y la Fundación Chile Ciudadano con La Polar, siempre y cuando no se les vuelva a caer. Se cayó la de Chile Ciudadano, el acuerdo. Exacto, es que mientras el acuerdo mantenga estando sujeto a condición, evidentemente a condición de aumento de capital. Exacto, lo que pasa es que eso tiene que ver con la cosa juzgada de la sentencia. Una conciliación tiene un efecto de cosa juzgada, es como una sentencia firme, y una sentencia firme no puede quedar sujeta a una condición, o sea, opera o no opera. De hecho, eso es lo que dice el tribunal. Y hay una arista que no ha comenzado todavía, que es la nuestra propiamente tal, que tiene que ver con las demandas civiles que nosotros podríamos ejercer en contra de la empresa o demás actores que hayan estado involucrados en el caso de La Polar, y que probablemente una vez que se terminen las aristas de carácter administrativa o tengamos mayores antecedentes como pericias determinadas en el caso de La Polar en materia penal, se pueden iniciar inmediatamente las aristas civiles. Y las aristas civiles son para buscar resarcir a los accionistas que perdieron por la fuerte caída que ha tenido la acción, ¿no? Evidentemente, o sea, todos los que son accionistas y que compraron acciones en empresas La Polar teniendo en consideración los números que arrojaban sus estados financieros los últimos 2-3 años son decisiones que fueron tomadas en base a información incorrecta y que fue entregada en forma maliciosa. Entonces, evidentemente, les provoca un perjuicio grande porque de haberse sabido la verdadera información, como realmente se encontraba La Polar, no hubiesen tomado decisión. Ahí se provoca el daño, hay un nexo de causalidad claro, y el tema es ver quién en definitiva va a resarcir esos daños, porque puede ser directamente la misma empresa, los patrimonios personales de los distintos ejecutivos, podrían eventualmente responder algunos directores, los que han sido particularmente sancionados por la superintendencia por no haber cumplido su deber de fiscalización. También podrían involucrarse otros actores dependiendo si la superintendencia considera que hay o no hay responsabilidad por parte, por ejemplo, de la auditora ya hay, pero con respecto a las clasificadoras de riesgos, Feller y Fitch, eventualmente podrían generarse ahí, o una arista que también se está estudiando, que es la arista de la responsabilidad en contra del Estado, que eventualmente podría configurarse si se da el hecho de que los entes fiscalizadores de carácter estatal no cumplieron adecuadamente su deber de fiscalización. ¿De estos inversionistas ellos mantienen todavía posiciones en la compañía o vendieron todo y ya están fuera? Depende, hay algunos que hicieron la pérdida directamente, vendieron sus acciones, otros que se mantienen hasta el día de hoy esperando qué es lo que ocurre con la acción. Nosotros tenemos y representamos ambos tipos de accionistas, pero de todas maneras, si se hayan o no hayan enajenado su acción, igualmente el derecho para ser resarcido ya nació, y ya el daño provocado ya se materializó, entonces la acción no tiene que ver con eso. Andrés, ¿y cuándo podrían emprender estas nuevas acciones judiciales? A ver, es difícil dar un tiempo específico, sobre todo en estas materias en que pueden dilatarse en el tiempo, pero la idea es que de aquí a los próximos meses, ojalá unos 4 o 5 meses más, nosotros ya estemos presentando la primera acción civil. Eso va a depender siempre y cuando este mes salgan, por ejemplo, las sanciones a las clasificadoras de riesgo, y siempre y cuando el Contralor nos responda de aquí a 2 meses más un requerimiento que nosotros le vamos a presentar para efecto de determinar si el superintendente... el Contralor. El Contralor, nosotros estamos elevando un requerimiento a la Contraloría General de la República para saber si existe incompatibilidad entre ser accionista en el caso de Coloma.
en el caso de don Fernando Coloma, tener 50, 60 millones de pesos en acciones y ser a su vez, ejercer el cargo de superintendente. Porque a nosotros nos contestó la Contraloría, pero se refirió solamente a un porcentaje minoritario de accionistas que tenía en La Polar, que ahora de hecho tiene como 60.000 pesos en acciones en La Polar, que evidentemente eso no afecta gravemente su patrimonio, tampoco influye en la empresa y evidentemente no se genera incompatibilidad. Pero ¿qué pasa cuando el superintendente de su patrimonio disponible tiene 60, 70 millones de pesos que pueden representar el 10, 20 o 30% de su patrimonio disponible? ¿Cómo se puede evitar repetir estas situaciones en adelante y cuál es el análisis que tú haces ya a un año? Es decir, ¿se ha avanzado? ¿Está bien la administración actual? ¿Cómo lo ven? A ver, con respecto a avances de carácter normativo o que modifiquen sustancialmente la estructura normativa de lo que es actualmente nuestro sistema de fiscalización, no han habido grandes cambios. O sea, la única introducción importante de carácter legislativa que se ha ingresado y que se ha materializado en una ley es la ley que tiene por objeto crear el CERNAC financiero. Pero el día de mañana nosotros no podemos pensar o permitir que sean los consumidores o inversionistas minoritarios los que nuevamente vayan a destapar un escándalo el día de mañana. O sea, aquí claramente hay que tomar medidas y salvaguardas que llegan en relación a los métodos de seguridad y de fiscalización anteriores a eso. O sea, aquí hay que hacer modificaciones a nivel de gobierno corporativo, a nivel de fiscalizaciones. Aquí hay muchas cosas que se podrían avanzar. Hay proyectos de ley que dicen relación a despolitizar la superintendencia, a hacer entes más autónomos, como se dice el Banco Central, para efecto de que no existan intereses creados entre estas entidades fiscalizadoras y las mismas empresas que fiscalizan. Estas mismas normas que pueden decir que relacionan la compatibilidad e incompatibilidad de cargo son normas que nosotros podemos avanzar, así como también aumentar la responsabilidad eventualmente a los gobiernos corporativos o obligarlos a tomar ciertos seguros o involucrar especialistas también en su gestión. Andrés, si es que prosiguen en esta demanda civil para poder resarcir a los accionistas que perdieron con la caída de la acción, ¿no podría correr el riesgo eventualmente de reventar a la empresa y que la empresa finalmente, de tanto pagar distintas compensaciones, termine no valiendo nada y estos mismos accionistas se vean perjudicados? Por eso hay que ver bien quién va a ser el sujeto pasivo de una futura demanda civil. O sea, evidentemente, si tú me preguntas a mí y mi criterio profesional dice que en este momento demandar a La Polar es un poco inoficioso, toda vez que su patrimonio está muy alicaído. No obstante, hay personas que participaron en la configuración de los distintos delitos civiles o penales que se constituyeron y que ellos tienen patrimonios personales con los cuales eventualmente poder responder. Me estoy refiriendo eventualmente a la responsabilidad que puede tener Price, las clasificadoras, el mismo Estado, los directores o ejecutivos que participaron, que ellos también tienen que concurrir eventualmente, si tuvieron y se acredita algún grado de participación, en compensar e indemnizar a las personas que se vieron dañadas producto de esto. Eso requiere una sentencia judicial. Eso requiere sentencia judicial, por eso la arista civil de indemnización de los accionistas, que como muy bien dice César Parro, son las víctimas más importantes del caso de La Polar, porque son los que efectivamente perdieron dinero de su bolsillo, y no poco, sino que muchos millones de pesos, va a ser también la arista más complicada y difícil, porque se va a demorar mucho más en el tiempo, y porque requiere demandas individuales, no existe aquí una demanda colectiva que pueda beneficiar a todos los inversionistas. ¿Y qué expectativas tienen de la aprobación de este aumento de capital? Los mismos accionistas tienen que votarlo a favor para poder seguir haciendo funcionar toda esta cadena necesaria para poder llegar a la demanda civil. A ver, el aumento de capital le va a servir harto a la viabilidad de la empresa. Ya en ese sentido no podría oponerme. Adicionalmente hay que considerar que hay más de 6.500 trabajadores que están prestando servicio en empresas La Polar, que no pueden quedar el día de mañana cesantes. Aquí hay una especie de interés colectivo también envuelto, y por eso yo creo que se ha involucrado tanto el gobierno, sin perjuicio que no debería haberlo hecho tanto, o pudo haber tomado salvaguardas anteriores. Pero sí va a ayudar mucho a la viabilidad de la empresa. Hay que recordar que el retail en sí mismo, como negocio, es muy bueno. De hecho, en el país crea grupos económicos. O sea, hablar de los Solares, hablar de Falabella, hablar de Pullman, hablar de una factura más importante del país, hablar de Almacenes París en COSUD. Lo mismo ocurre en el caso de Ripley, con los Calderón. En definitiva, crea grupos económicos importantes del país. El negocio del retail es un muy buen negocio. En ese sentido, el modelo funciona. Y esto le puede dar viabilidad a la empresa y eventualmente la empresa probablemente se salve. El tema es que también que la decisión que adopte el día de mañana la Junta de Accionistas la tome con toda la información y que sea fidedigna, y que no sea tampoco amenazando constantemente de que si esto no funciona así,
se va a quebrar, porque también es un negocio que también es un poco maleable, no es tan rígido. Andrés La Polar sigue siendo un controlador, claro, es decir, sigue siendo una empresa que tiene una atomización en su propiedad, como pasa en Estados Unidos, y todo depende un poco de estos súper ejecutivos, que fue lo que pasó en el caso del señor alcalde. Es decir, estos súper ejecutivos, estas súper administraciones que son las que están a cargo de administrar estas empresas, y hay claramente un problema de agencia, es decir, los dueños no están lo suficientemente encima. ¿Qué puede pasar con la empresa? ¿Ustedes como minoritarios creen que eventualmente sería bueno que hubiese un control, alguien que estuviera más metido como propietario de esta empresa? Claro, está tan difuminada la propiedad que todavía sigue el riesgo de falta de fiscalización por parte de alguien fuerte, efectivamente puede reproducirse y puede volver a ocurrir. En ese sentido sería bueno y positivo que en este aumento de capital eventualmente se concentrara un poco más la propiedad en algún grupo económico identificable y que pudiese poner un poco más de mano fuerte en lo que va a ser el proyecto económico de La Polar de aquí a futuro. Evidentemente eso beneficia a la empresa. Ahora, no es del todo correcto que cada vez que una empresa está difuminada en su patrimonio va a funcionar mal. O sea, hay muchos ejemplos exitosos en otros países donde ha funcionado el sistema. El tema también pasa por tener sistemas de fiscalización adecuados y que funcionen, porque aquí, como decía, hay un profesor en Derecho Civil que se llama, que es decano de la Universidad del Desarrollo, no me acuerdo el apellido exactamente, que sostenía que esto es como tener un Stradivarius, un violín. Si tú lo tienes con una persona que realmente sabe utilizarlo, va a funcionar y va a sonar espectacular. Pero si tienes el mejor sistema, pero tienes personas incompetentes y el recurso humano no te sirve, evidentemente el sistema siempre va a funcionar mal. Por eso hay que fijarse mucho, poner mucha atención en las personas que van a ejercer ciertos cargos de fiscalización por sobre cuál es el sistema en sí mismo que está funcionando. Y eso es lo que no está pasando ahora. Eso es lo que no está pasando ahora. El profesor se llama Pablo Rodríguez. ¿Es lo que no está pasando ahora? No, yo creo que hay personas que tienen cierta incompatibilidad, que han demostrado su incompetencia. Estoy hablando del señor Coloma, y que permanece en el cargo y que no tiene ningún sentido. Es más, incluso como que lo premiaron. Tuvimos el escándalo financiero más importante del país y ahora tiene un cargo a nivel internacional de fiscalización. Entonces no tiene ningún sentido. No estamos aprendiendo la lección, en definitiva. Vamos a ver entonces cómo sigue avanzando esto. Muchas gracias por esta entrevista. Si dejamos esta entrevista en BFTV, yo los dejo invitados a una próxima.